De los que están aquí, los presentes, ¿quiénes revisaron, o sea, o vieron en su educación en algún momento, no sé si sea perfecto, que sí, pero ¿quiénes de hecho les enseñaron qué es el ADN, cómo se replica, cómo se vuelve proteína? Tú sí. ¿Hay alguien que no? Es decir, ¿hay alguien que el destino de lo que va a comprender de esta clase depende de un imaginario que se está haciendo? O sea, se imaginan, por ejemplo, fichas o se imaginan cosas, pero depende de un imaginario. Vuelvan a levantar la mano sin pena, por favor, esas personas. No es pecado no haber tomado clases de genética, sino carrera de biología. Y eso les ha costado trabajo cuando están pensando en el texto. Sí, sí. Le intenté leer del tema, pero tampoco le... No le encontró la cuadratura al círculo. Ok. ¿Y quiénes habían visto la historia del darwinismo como tal? Por ejemplo, ¿quién tenía noticia de Alfred Russel Wallace? Pero también mucha gente, los que no. Te caería bien. O sea, todos han visto. ¿Recuerdas en Jurassic Park a Mr. ¿Podemos ver Es que si se fijan lo que Ernest Mayr hace, o la razón por la que a mí me gusta mucho ese como refleja la lámpara en el pizarrón. Si hicieron la lectura y a la vez ahora sí que me pusieron atención en la otra clase, si se fijan, la lectura está hecha como el recipiente que les dije, ¿no? O sea, discute cuestiones sobre la variabilidad, en donde la agencia de la selección natural, cosas, discute cosas sobre la fijación, cuando habla del poder de la selección, y discute cosas sobre el pensamiento poblacional. ¿Se fijaron? Por eso ese recipiente que seguro sí dibujaron, ¿no? De variación, fijación, y es tan importante porque puedes ir viendo cuando está hablando de a qué cosas se está refiriendo, justo para que tengas claro por lo menos qué cosas están mucho de tu imaginario, qué cosas más o menos se comprenden, qué cosas entran a otro imaginario. Todo el mundo, para pensar en la evolución, lo hace con un imaginario. Es decir, cuando yo me imagino una mutación genética actuando en una población por selección natural, no me imagino primero la cadena del ADN mutando, y me imagino luego unos antílopes teniendo relaciones sexuales y luego unos antílopes cambiando en una población. Pero, es decir, no imagino la realidad, sino un imaginario. Pero es bueno que ese imaginario tenga un referente como tal de la realidad. Entonces, hablemos primero tantito del darwinismo como tal. Vamos a ver un poquito qué son los genes, un poco, digamos, de manera elemental, qué es eso para que ceda el imaginario a la realidad un poco, bueno, a una representación de la realidad, y luego platicamos bien las dudas de la lectura si es que salen a partir de esto, ¿de acuerdo? Ernest Mayr es tal vez uno de los 3 biólogos más importantes del siglo XX. Muchas de las aseveraciones que hacen la lectura son aseveraciones que están en cuestión o que se discuten mucho
y él las pone como no discutidas, es decir, cosa que le puede pasar a todo ser humano, ¿no? Es una persona que se volvió tan importante en la teoría evolutiva y que como cualquier, y además fue tan bueno que adquirió, digamos, una cierta arrogancia en su manera de pensar y trató todo el tiempo de atrapar la teoría evolutiva en su visión. Entonces hay veces que le pasa hay veces que discute cosas de las que no es experto, pero pues lo hizo para ver cómo era todo el paquete. Entonces algunas cosas que dice son mucho más fuertes que otras que dice. Lo habrán visto, por ejemplo, en el pensamiento, cuando habla, por ejemplo, del desarrollo, dice cosas que son ciertas, pero no dice cosas verdaderamente interesantes del desarrollo y la selección natural como tal. A él le tocó un momento de la historia en el que todavía no había una buena unión entre la biología del desarrollo y la biología evolutiva, e insistió mucho en pensar que la selección natural que la teoría como tal de Darwin estaba, digamos, de alguna manera completa. Él es una persona, Ernest Mayr veía la teoría de la evolución, como vieron, como un paquete de cosas que giran alrededor de la selección natural, como si fuera un sistema acabado y completo. Es decir, como le tocó ser de las personas que tuvo que defender la teoría evolutiva en el siglo XX, era una persona que le molestaba mucho que hubiera, digamos, conflictos con respecto de la selección natural. Fue un sabio, fue una persona que se dedicó también a la historia de la ciencia, y tenía la sensación de que el pensamiento kuhniano, pues, no era uno que entraba en la biología, que la biología era singular y no tenía rupturas. ¿Alguien aquí leyó a Thomas Kuhn? O oyó hablar de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? ¿Se acuerdan solo levemente? Hay un momento en que hay ciencia normal, todo el mundo trabaja para decir la palabrota, ¿no? En un paradigma, que es un conjunto de teorías, un conjunto de supuestos, un conjunto de valores también, y un conjunto de unas agendas sociales que determinan la validez de una teoría y con el que un grupo de personas está comprometido como tal. Es decir, no cuestionas, si tú eres darwinista, ese es tu marco teórico, no cuestionas el darwinismo, trabajas con él, ¿no? Y supones que es cierto. Eso es que haya ciencia normal, todo el mundo está trabajando en ese. Cuando de repente en tu trabajo empiezan a surgir cosas que no puedes explicarte con ese paradigma, pues las vas anotando, las dejas a un lado, tienes problemas, pero empiezas a resemantizar algunas cosas, empiezas a observar algunas cosas, las vas anotando y de repente surgen muchos problemas. En ese momento se empiezan a generar teorías nuevas hasta que se descubre otra teoría que luego se volverá un paradigma que es inconmensurable con la de antes. Se llama inconmensurable cuando dos teorías no pueden trabajar en el mismo, dos hipótesis no pueden convivir en el mismo programa de investigación. Son inconmensurables toda vez que están peleadas completamente. Voy a poner un ejemplo de esto y ahorita hablamos de biología y del ADN y tal, ¿ok? Pero la física es un muy buen ejemplo. Albert Einstein hizo su teoría de la relatividad como tal. La teoría de la relatividad servía para describir cosas y para dar cuenta de fenómenos mejor que como la teoría como tal, el programa de Newton podía dar cuenta de cosas, sobre todo de grandes magnitudes. Cuando vemos el mundo cotidiano, la teoría de la gravedad sirve muy bien como tal. Parece ser que cuando los que sí saben pues hacen observaciones de grandes magnitudes, había problemas. No voy a hablar de la teoría, pero la teoría de Einstein era una teoría que explicaba muy bien fenómenos gravitatorios de grandes magnitudes, ¿de acuerdo? Pero la gente que se dedicaba a las cosas pequeñas, a ver qué onda con las partículas, observaba que cuando veían partículas las cosas no sucedían en términos gravitatorios, sino que de hecho había momentos en los que las cosas saltaban o se comportaban de una manera que era distinta que como se comportarían, digamos, los planetas. En pocas palabras, con las leyes de Einstein podías
explicar por qué se movían así los planetas, para decirlo obviamente de manera muy prosaica, pero no podías explicar cómo se comportaban las partículas adentro de un núcleo. Se había hecho un paralelismo, ¿no?, entre el microcosmos y el macrocosmos físico. Más o menos, las cosas muy grandes, si obedecen a leyes universales, funcionan igual que las cosas pequeñas. Solo hay que medir la masa de unas y la distancia que tienen unas, y se comportarán igual, si esta teoría es cierta, en lo muy chiquito, en lo muy grandote. Lo cual no ocurre, ¿no? Entonces, con esa había ciencia normal, todos estamos trabajando en la teoría de la relatividad. Pero hay un momento en que una serie de personas dicen, es que yo que trabajo con partículas no me sirve eso. Hacen sus propias observaciones y tal, y de repente pues, empiezan a hablar de cosas cuánticas, empiezan a decir sus propias estupideces, ¿no? Y hacen una teoría que, de ser cierta, entonces no pueden ser universales estas leyes. Es decir, si estas leyes funcionan y se cumplen para lo pequeño, entonces las leyes que se hicieron solo sirven para lo grandote. No, son leyes universales. Y en ese momento se tiene inconmensurabilidad. Hay una ruptura entre dos campos epistémicos. Ernest Mayr, la ciencia supone esto, trabaja por acumulación, no trabaja por acumulación de conocimiento, sino por ruptura de conocimientos, ¿no? Cuando se generan nuevas teorías, lo que hacen es romper con la otra. No hay una acumulación de conocimiento, sino una ruptura con respecto del conocimiento anterior. La ciencia, diría, trabaja con rupturas paradigmáticas, decía Thomas Kuhn, desarrolló un lenguaje horrible, ¿no?, para hablar de todas las importantes cosas de las que habló. Y por último, como no se lo haya notado, una ciencia avanza con respecto de la agenda social que tiene. Cuando eres, ¿no?, una manera ingenua de ver las cosas, es decir, es que los alemanes son buenísimos para la física, como que genéticamente están hechos para eso, fue un semillero de genios. Ese semillero de genios respondía al proyecto Manhattan, ¿no? Es decir, si no hubiera habido dinero para hacer una bomba atómica, no le hubieran pagado lo que le pagaron a todos los genios que en ese momento desarrollaron cosas. Un poco como el INA, ¿no? Cuando había un proyecto de país, ¿no? En serio. Piensen en cuando te dicen esos grandes próceres que surgieron en otra época. Sí, bueno, hubo un momento en que el presidente hizo museos de antropología en medio de la ciudad, construyeron museos en todas partes, hicieron dinero para laboratorios, tal. Sí, obviamente surgen grandes próceres. La moraleja sería los paradigmas, es decir, las agendas sociales con supuestos científicos, dirigen la investigación, por lo tanto, determinan la realidad. Es una cosa delicada, ¿no? Tú puedes moverte, toda la discusión filosófica interesante del conocimiento tiene que ver con tú pones adrede dos puntos, ¿no? Dos polos. Uno sería el realismo ingenuo, aquella persona que piensa que existe una realidad independiente de la observación, pero que con una cosa que se llama la ciencia y un método increíble, infalible, va a justamente develar la realidad, que es una ingenuidad espantosa, ¿no? Eso te pasa a los 16 o así, pero luego lo puedes conservar. Y por otro lado está el relativismo devastador. No podemos, de hecho, tener acceso a la realidad y por lo tanto nada que digamos tiene que ver mucho con la realidad. Entonces son dos maneras difíciles de ver el mundo. En medio está una cosa que se llama el construccionismo, ¿no? El construccionismo epistémico supone que, en efecto, los paradigmas, es decir, las agendas sociales dirigen la observación y dirigen la investigación y determinan la realidad, pero esa realidad está determinada por una serie de agentes que trabajan, digamos, generando teorías con respecto de la realidad. Las dos cosas ocurren. La teoría de la evolución, dije todo esto porque el autor que vamos a revisar, si se dieron cuenta, supone, primero que nada, que no hay conflictos con respecto de la teoría. O sea, él te dice, te voy a explicar cómo está lo de los genes, lo de la selección natural, lo de la selección sexual, cómo se hacen las poblaciones, por qué, y cuando el desarrollo funciona así. Y cuando te dice, hay algunos problemillas con la selección natural, pues esos problemillas son muy menores, ¿no? O sea, es casi inventa problemas por no decirte, ven, es perfecto. Pero parece ser que él piensa,
yo no veo ningún problema kuhniano. Desde que Darwin existe hasta el día que yo escribo este libro, esta ciencia no ha hecho más que acumular evidencia y conocimiento de lo infalible que es la teoría evolutiva. Mírenla en el desarrollo. Y entonces va metiendo como cositas, ¿no? Página por página, para explicarle al mundo un poco de la mano lo fuerte que es ese conocimiento. Los aburrí un poco con esto de Kuhn para que vean primero que es una persona que no supone que hay cataclismas en la biología, y número dos, esto de las agendas sociales. Pues sí, será muy raro que una persona que tiene la oportunidad de dirigir la ciencia biológica como la pudo dirigir Ernest Mayr vea problemas. Es decir, lo que yo diga es verdad y lo demás no, y vives 100 años, usted dice, hombre, en 100 años no ha habido un problema en la biología evolutiva. Pues si tú sacaste, es que tú eras un líder de eso y sacaste de los libros todo lo que considerabas problemático, o no dejaste entrar cosas que considerabas problemáticas, y entonces pues ves una ciencia que no funciona. ¿Saben? Es un poco el PRI, ¿no? La primera, o sea, aquí no hay dictaduras, aquí todo funciona con una democracia maravillosa, todos y cada vez cambiamos desde hace 200 de presidente y no hay más que alegría. Pues por favor, ¿no? Es más o menos. Entonces lo que quiero que vean es dos problemas desde la sociología de la ciencia. Mayr ve en la teoría evolutiva, o sea, nos comunica, y no quiero que nos vayamos a meter ¿saben? Atropellar los dedos. Nos dice, hay una ciencia de enorme acumulación de conocimiento que tiene pocos conflictos y además pues tiene un ethos. Ya saben, el ethos de la ciencia era: la ciencia es universal, la ciencia es desinteresada, la ciencia es objetiva, ¿no? Ese es el ethos de la ciencia. La ciencia avanza sin interés porque como trabaja con la realidad, pues entonces a donde te lleve la realidad, pues esto es el lenguaje universal. ¿Se acuerdan de la película esta de Carl Sagan, ¿no? De la chica que se va a la galaxia y regresa. ¿Cómo? Cosmos. No, Cosmos es el libro. Contacto, ¿no? Que ahí está el ethos de la ciencia, ¿no? Dice, los extraterrestres eligieron el lenguaje universal, ¿no? Entonces, la ciencia es universal, la ciencia es desinteresada, la ciencia es objetiva, la ciencia avanza agarrada de la mano de la realidad y por lo tanto te va llevando desinteresadamente hacia el conocimiento objetivo. Y lo que digamos que Thomas Kuhn dice, eso nunca oí nada más irrisorio que eso, ¿no? La ciencia es social, está determinada por cosas, depende de líderes, depende de agendas, depende de una serie de puntos. Lo ponía rápidamente en contexto para que vean cómo, en qué contexto se desarrolla el pensamiento de lo que vimos. Pero Ernest Mayr sí que lo hace muy bien. Empieza hablando de la selección natural y luego va a hablar de la variabilidad y de por qué la variabilidad es azarosa, ¿no? Entonces, vayamos primero al punto de los genes. Fin del prólogo. Todo el mundo ha visto de alguna u otra manera la doble hélice, y además todo el mundo ha oído hablar de sus bases nitrogenadas, ¿no? Hay una timina, hay una citosina, hay una adenina y hay una guanina. Te lo platican como tal y siempre te dicen, son las 4 letras del alfabeto de la naturaleza, ¿no? Con esas 4 letras se hace de todo. Obviamente la genética es algo muy problemático. Voy a decir aquí las cosas muy sencillamente. El punto es que estas basecitas nitrogenadas, si cambian, hacen que cambien unas estructuras que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos, una secuencia aminoácida, que así se debería llamar un grupo de rock. Una secuencia aminoácida determina un tipo de proteína u otro tipo de proteína. En concreto, un plátano y yo estamos formados, o sea, la diferencia básica entre un plátano y yo, luego hay muchos matices, es que las mismas proteínas que existen en el mundo están colocadas de distinta manera. O sea, un plátano y yo somos proteínas colocadas de manera distinta. Así. Luego, esas proteínas que están ahí, se colocaron ahí, existen con respecto de los aminoácidos de cada proteína. Y esos aminoácidos se hacen con respecto de la cadena del ADN. Entonces, cuando tú tienes el ADN adentro de una célula, como tal, hay otra sustancia que se llama ARN,
el ácido ribonucleico, que es esa sustancia es menos famosa hoy, pero es más antigua que el ADN. Ese ARN se junta con el ADN y digamos que lo copia en una sola cadenita y lo saca de la célula y ahí genera productos proteicos, que para este caso son Juan Manuel, ¿no? O plátano. Pero sucede lo mismo, el ADN tiene una copia, esa copia sale de la célula y genera proteínas, y esos bloques de proteínas se van poniendo en nosotros, como tal, como suena. Cuando muta una base nitrogenada, muta un aminoácido, cambia una estructura de mí. De modo que si muta un ADN, de repente puedo tener un ojo rojo, ¿no? Y la selección natural entra en acción si ese ojo rojo hace que yo me reproduzca con más éxito que los que no tienen ese ojo rojo. Va a proliferar mi mutación porque estoy heredando eso, ¿de acuerdo? Entonces, va cambiando el ADN poco a poco y entonces van cambiando las proteínas. ¿Fue claro con esto? Tú lo que tienes es una cadena de bases de nitrogenadas y cuando una muta cambia una estructura de un aminoácido. Como las proteínas son grupos de aminoácidos puestos en una secuencia, pues ahí ahora hay otro aminoácido y entonces hay otra proteína. Y poco a poco van cambiando tus proteínas. Digamos que la selección natural, si se trata como un cambio en las frecuencias de genes, entonces esas frecuencias de genes van haciendo aminoácidos. ¿De acuerdo? Términos que da miedo preguntar, pero no debería de dar miedo preguntar. El ADN está metido en cromosomas, lo han visto, ¿no? Es decir, está empaquetado en unas cosas. Los cromosomas adentro tienen grupos de genes que nosotros mismos los hemos, virtualmente decimos cómo funciona para esto, a este le voy a llamar, y le llaman alelos, ¿de acuerdo? Entonces cuando uno dice, es un cambio en las frecuencias alélicas, ya se cambiaron ahí la jugada, ¿no? Es adentro del ADN hay alelos, un cambio en las frecuencias de alelos, es decir, es un cambio en las frecuencias de bloques de genes que estás tomando como unidades funcionales. Y eso está dentro de los cromosomas. Entonces, hubo un cambio cromosómico, un cromosoma entero se revolvió. Hubo dos alelos en cuestión, quiere decir, por ejemplo, un gen que codifica para ojos cafés y un gen que codifica para el de los glóbulos, ¿no? De la anemia falciforme. Esos son dos alelos, son dos pedacitos de genes que hacen uno una cosa y hace el otro otra cosa. Generalmente vienen en parecitos, ¿no? Y eso está es decir, la cadena está adentro de las células. Es que quiero como que dibujarlo porque así entiendo mejor. Entonces, recordando un poco los genes son pedazos de ADN que codifican para una proteína. ¿Sí? Ese se llama codón, ¿no? No. Un codón, esta cadena de ADN tiene, así como ves, para que se forme un aminoácido, lo que hace es que toma cada uno de estos tres. Supongamos que aquí hay una timina, aquí hay otra timina, por decir algo, y aquí una citosina. Este triplete se llama triplete o codón. El conjunto de tripletes forma un aminoácido. Y un conjunto de aminoácidos forman una proteína. Y un conjunto de proteínas forman a una persona o a una mosca, ¿no? O a un hada, pues. Entonces tienes, el ADN tiene bases, las bases se acomodan en tripletes. Los tripletes o codones generan aminoácidos. ¿Qué hace un grupo de codones? Genera un aminoácido. ¿De qué están hechos los codones? De bases nitrogenadas. Entonces, bases nitrogenadas que hacen tripletes o codones, el conjunto de tripletes o codones hace un aminoácido, no hay mucho más que 21 aminoácidos o así, pero se colocan de manera distinta, formando distintas proteínas. Y bloques de proteínas son bloques de organismos diferentes. Chulum, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Pues el ADN se copia
¿no? Agarra estos tripletes, el ARN los saca y los convierte en aminoácidos, y esos aminoácidos se conforman en proteínas, y esas, ¿qué es un ser humano? Es una secuencia organizada de proteínas. ¿Qué es una proteína? Es una secuencia organizada de aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Es una secuencia organizada de tripletes. ¿Qué es un triplete? Son secuencias de 3 y 3 y 3 y 3 bases nitrogenadas. ¿Por qué se dice a veces que una mutación es neutra? Casi siempre las mutaciones que están en esta parte de en medio, cuando cambian, si aquí en vez de una timina se mete una adenina, no cambia la estructura del aminoácido, y por lo tanto no cambia la estructura de la proteína. Se dice de esa mutación que es neutra. Se dice que es delesiva cuando lo que pasa es que pone un aminoácido que hace que la proteína salga grandota, y entonces se te atora la nariz y te mueres. Mutación delesiva, ¿no? Dice que una mutación es buena cuando muta una base nitrogenada, entonces un aminoácido hace que tus ojitos sean más bonitos en esa parte de la proteína. A todos nos gustan tus ojitos y sobrevives con respecto a los que no. Una proteína, hay una mutación adaptativa, ¿de acuerdo? A veces no muta. ¿Ves? Como si cuando muta esto, pues tienes posibilidades de que sea neutra. Y si hay un cambio en uno de los aminoácidos de una de las proteínas. El cambio es pequeñito. ¿Puede generar diferencias? Sí, ya lo vimos con la anemia falciforme. Puede generar diferencias, pero las diferencias son pequeñas. En cambio, si muta un tramo de esto, es bien probable que tengas un problema, ¿no? Entonces, una mutación, una diploidía, por ejemplo, ese es un problema. Como esta información está dentro de unos cromosomas, cuando muta todo el cromosoma, digamos aquí se dobla así, pues puede ser muy mal, ¿no? Entonces, las mutaciones cromosómicas suelen trabajar de maneras oscuras, digamos, ¿no? Pero es distinto una mutación puntual, que es cuando ocurre aquí, en un punto de la cadena del ADN. La cadena del ADN está regulada por genes. Estos tienen adentro su propia cadena de ADN, ¿no? Su ADN. Tiene señales de paro y señales de detención. Se llama ese modelo primero se llamó el modelo Operon. Lo hicieron François Jacob y Jacques Monod, dos cuates muy inteligentes. Ahí en el triplete, perdón, pueden ser diferentes. Hay diferencia entre. Bueno, más bien pueden ser solo un. ¿Es nitrógeno o qué? Bases nitrogenadas. O sea, pueden ser, por ejemplo, 3 de timina, por ejemplo. ¿Y va a haber un cambio? ¿Eso va a generar un cambio en el organismo o no? Sí. A ver, vamos a ver un conceptito más, pero tampoco quiero llenarnos de conceptos. Hay bases que se llaman púricas y bases pirimídicas. Digamos que si uno ve estas basecitas que ahorita hice como rayitas, las saca y la ve con un poderoso lente, digamos que pueden ser así. Obvio, no son así, es una representación. Unas son pirimídicas porque tienen una estructura, de hecho, piramidal, pero ya si la ves de cerca es que los científicos tienen mucha imaginación porque una pirámide es distinta. Pero pueden ser pirimídicas o púricas. Cuando las bases púricas se ensamblan con las pirimídicas. Cuando una se convierte en otro tipo, entonces es que hay una mutación. Y siempre que hay una mutación, hay un pequeño cambio. Lo que sucede es que a esta cadena que está aquí, la revisa, digamos, una enzima. Las enzimas son proteínas especializadas en la catálisis biológica. Si nosotros no tuviéramos enzimas en el estómago, nos tardaríamos literalmente 25 años en digerir un bistec, que digerimos en 4 horas. O sea, son verdaderos catalizadores, pero piensen como el catalizador de un coche. Son así, cuando digan que es una enzima, las enzimas son proteínas especializadas en la catálisis biológica. Les digo, cuando eso pase, no sé si pronto les vayan a preguntar qué es una enzima, pero estas enzimas, se necesitan grandes cadenas para hacer estas enzimas. Estas enzimas, por ejemplo, si tú te cortas,
habrás notado que te recuperas, ¿no? O sea, primero por un efecto directo que plaquetas de tu sangre tienen las propiedades así como tal para que se coagulen, pero luego habrás notado que vuelve a crecer tu piel, ¿no? Y como tal, cuando eso sucede es porque recibe una señal tu ADN y entonces una enzima con un gen, bueno, no, es mucho más complicado que esto es una caricaturísima del asunto, pero lo que quiero que vean es la lógica. Un gen entonces se activa y pone a trabajar a una cadena de ADN para que se reconstruya, para que construya unos aminoácidos, unas proteínas que construyen tu dedito otra vez. Cuando lo dejas, se detiene. Hay gente que tiene, por ejemplo, problemas con esa lectura del ADN cuando empieza y cuando se detiene. Tienen, por ejemplo, espolones óseos, ¿no? O escurrimientos, o sea, una serie de cosas que pueden suceder cuando tus genes del desarrollo empiezan a actuar de manera distinta. Abreviando, todo esto que acabo de decir es el sistema de los genes estructurales, es decir, el sistema de los genes que hacen bloques de estructuras, ¿de acuerdo? Ahora, no solo hay genes estructurales, de hecho la genética ya lo habrán oído, es muy compleja, pero hay unos genes que se llaman genes del desarrollo, es decir, hay genes que dan hay genes que tienen que ver con una estructura y hay genes que tienen que ver con cómo va esa estructura. Voy a explicar esto para ver si se comprende bien a lo que me refiero. Platicamos aquí del ojo de la mosca y el ojo del ratón y de los genes, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era ese problema? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo no? O sea, ¿lo paso por alto o lo explico? Alguien diga algo en voz alta. Gracias. En algún momento tomaron los genes. Vean, lo que estoy haciendo yo, lo que hasta ahorita he dicho, te lleva a una lógica, ¿no creen? Que es, esto es información. Esta información se copia como una plantilla, ¿no? Que es la información expresada como tal. Le llamo genotipo a la información. Le llamo fenotipo a la expresión, es decir, le llamo fenotipo, esto es importantísimo, le estoy llamando genotipo a la información de esto, es decir, no a esta secuencia de ADN, o sea, esta base nitrogenada adentro de mi cuerpo es parte de mi fenotipo. El genotipo, ahí donde ven, es un concepto, ¿no? Es decir, es la información de todo esto. Pero cuando dicen el genotipo es eterno, haz de cuenta, si uno piensa en mi padre me heredó el genotipo, yo traigo entonces los genes de mi padre, bueno, yo traigo una copia igual a los genes de mi padre están en un concreto hecho ceniza, o sea, eso era parte de su fenotipo, de la estructura material. Pero puestas así esta cadena, lo que va a hacer es codificar, ¿no? Entonces, llamémosle genotipo a la información y fenotipo a un aminoácido, a todo lo que se exprese. Un fenotipo es un gen expresado. ¿De acuerdo? Esta información entonces te lleva a una lógica. O sea, si yo agarro este cacho, supongamos que es el ojo de un ratón, ¿de acuerdo? Si se lo inserto a una mosca, debería de salirle un ojo de ratón a la mosca. Porque aunque digas, eso es una pendejada fuera del sentido común, perdón que lo diga así, pero aunque digan eso, esa es la lógica. O sea, si de verdad, como trabaja un organismo, es que hay información que hace bloques de aminoácidos, que hace bloques de tal, y yo agarro ese pedacito que está haciendo ese bloque y se va a expresar, si el genotipo es la expresión, si el fenotipo es la expresión del genotipo, entonces acabo de cortar un cacho de genotipo que es fenotipo ojo de ratón y se lo pongo a una mosca, quitándole previamente el suyo. Dos hechos importantes. ¿Qué esperas ver ahí? Pues esperas ver un batidillo, te lo dice el sentido común, ¿no? Algo va a haber alrededor que va a hacer que no se le salga un ojo de ratón a una mosca. Pero según el canon, si se expresa esto, lo que vas a tener es un ojo de ratón, un ojo de cámara, no un ojo compuesto, ¿no? Es un ojo de cámara.
Si esto está codificando para esto, esperaría yo verlo en donde quiera que lo ponga, ¿no creen? Porque estoy basándome en que es información expresada. ¿Qué es la evolución? Un cambio en las frecuencias genéticas. ¿Qué es entonces lo que construye morfologías? Las frecuencias genéticas. Yo debería de ver esto en el cuerpo de la mosca. Y lo que apareció en el cuerpo de la mosca es esto. La cosa es, si le quité los genes que codificaban para su ojo, o sea, ya no me interesa, le puse un ojo de ratón y no le salió, pero tampoco le debería de haber salido un ojo de mosca, porque le quité los genes que hacían el ojo de mosca. ¿Estoy siendo claro con el problema? Es decir, no me interesa nada más que no salió un ojo de ratón, me interesa que supongamos supongamos que le pones una bujía de Ford a un Nissan y te dicen, no jala, ¿no? O sea, lo que pudo haber pasado es que pusieras los genes para el ojo de ratón y te dijeran, eso aquí no jala. Pero no debió de haber construido un ojo de mosca si le quité la información que construye el ojo de mosca. Tengo un doble problema cuando estoy pensando en genes, ¿no? Y entonces notamos que hay genes estructurales y genes que son información posicional de las cosas. Digamos que yo no había agarrado el gen de la mosca, había agarrado un gen de la mosca y no la batería de genes que estaban junto, que son las que hacen la estructura del ojo, ¿no? Los cuales permanecieron en la mosca. Lo que había quitado es, digamos, el gen, hágase aquí un ojo. Un gen que dice, hágase aquí un ojo. De hecho, a este gen le pusieron eyeless, porque es... Sí, porque lo que le sorprendió más es que saliera un ojo que no tenía información para ello. Revisando la cadena dijeron, es que mira, hay genes, en efecto, estructurales, pero también hay unos tramos de genes que son genes que dan instrucciones para que ahí se construyan las cosas. Y genes que hacen que se deje de construir una cosa cuando está terminada, ¿no? Para que no se empiece a construir un ojo tuyo y luego tú te conviertas en un ojo y luego el ojo se salga del planeta, ¿no? Se necesita que en algún momento se deje de construir el ojo. Entonces vieron que hay genes del desarrollo y genes estructurales. Cuando agarraron y dijeron, qué interesantes están estos, vamos a ver el ADN de estos genes. Y vieron que el ojo de la mosca tiene el ADN cuasi idéntico que el ojo del ratón, sus genes del desarrollo. ¿Por qué razón sucede eso? Y pensaron, lo traen, cada uno de ellos, el ratón y la mosca traen esos genes de un ancestro común, de alguien que ha de haber tenido el primer ojo del mundo, para decirlo de una manera, ¿no? Y entonces dijeron, mira, están emparentados evolutivamente, a partir de que hay genes del desarrollo y genes estructurales. Entonces, hay genes que tienen que ver con el cambio del color de ojo y hay genes que tienen que ver con la estructura como tal de las cosas. ¿Fui claro hasta aquí? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Paulina, fue claro? Sí. Entonces, yo tengo, y ya lo habrán notado, pues otros atributos, pero en fin, cuando ves los genes, cuando vieron esos genes del desarrollo, dijeron, vamos a ver de este tipo de genes cómo está la cosa. Y sacaron entonces los genes para ver cómo iba construyéndose una mosca. Todo a Drosophila, todas las maldades a Drosophila, ¿no? Justamente trataron de ponerle patas y le pusieron patas en vez de antenas o tal y tal y tal, ¿no? Pero estos genes, los genes que van haciendo que se despliegue, digamos, la segmentación embriológica de un animal, son muy parecidos, digamos, en organismos. O sea, las moscas y nosotros tenemos estos genes del desarrollo virtualmente idénticos. Hay una serie de cambiecillos, pero esencialmente aparecen un montón de genes de cómo se construye un animal.
¿Qué es lo que da como resultado eso? Pues que cuando ves su despliegue ontogenético, cuando ves su despliegue embriológico, una vez más, del ratón y la mosca, pues veas que va de lo homogéneo, de lo más general, de las cosas más generales que tienen los dos, a las cosas más diferentes que tienen los dos. Se van alejando poco a poco de su similitud mientras van pasando, porque van de lo... O sea, lo primero que sucede es que unos genes del desarrollo que están ahí van dando las primeras instrucciones para que... Tienen unos genes del desarrollo iguales el ratón, la mosca y el ser humano. Y también unos embriones al principio muy parecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo primero que hace este gen posicional, es decir, hágase una blástula, hágase una gástula, hágase un tubo neural, ¿no? Entonces al principio van pareciéndose mucho. Y luego, háganse capas. Y de esas capas salgan órganos, ¿no? Y tal, entonces vas viendo cómo se van haciendo más o menos las cosas iguales, porque una mosca y nosotros, los dos, tenemos nuestro corazoncito, como tal. Y a los dos nos late nuestro corazoncito. Y lo manda a hacer la misma capa. Y sale del... Entonces, hay un momento en el que, si tú ves un embrión igualito, piensas, estamos... Claro, claro, ¿no? Entonces, las cosas con el ADN del desarrollo, sabemos que hay embriones que van de lo general, de lo muy general, de lo muy indiferenciado, a lo diferenciado. Entonces, si tú tomas estos, de repente vas a ver que se alejan estos dos con respecto de ¿no? En su camino embriológico. De tal modo que puedes ver un paralelismo de lo homogéneo indiferenciado a lo heterogéneo especializado, en donde primero están las cosas más generales y después se van, digamos, pues especializando cada uno por sus caminos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Como lo dije, aquí se construye, pues aquí en medio se van construyendo bloques, por ejemplo, y se van armando los organismos. ¿De acuerdo? Es decir, los genes en su mayoría, no viene al caso para este curso, pero también hay algunas cosas holísticas que pasan aquí que no están directamente hechas por la regulación del ADN como tal, pero sí que se necesitan esos genes para que ocurran esos fenómenos que ocurren para el desarrollo de la mosca y por lo tanto para la diferenciación. De tal manera que hay un paralelismo que podemos hacer entre ontogenia y filogenia, ¿no? Y este paralelismo es que las cosas van, por ejemplo, desde el ancestro común, diferenciándose. Darwin, por ejemplo, lo que supone no es que hay una marcha hacia el progreso de un tipo, sino que hay una cosa que va poco a poco generando diversidad, ¿no? Poco a poco generando islas, digamos, de divergencia, porque van de lo general a lo especial. Las especies cuentan más o menos la misma historia, diría él. De hecho, para poner un ejemplo, van a ver por qué digo todo esto después de que descansemos para la lectura de Maya. Es que el problema de las cosas es que no hay que comprenderlas por segmentos en la evolución, sino como un solo proceso. Quiero que vean por qué está pensando a la vez en la selección natural, que en los genes, que en el desarrollo, que en el pensamiento poblacional. Y por qué la selección natural le sirve para explicar todo eso. Entonces, primero, aclaremos este punto, ¿no? Él tiene una queja en contra del esencialismo, ¿no? La idea de que una cosa tiene su propia esencia, es un plan bueno en sí, esencialmente. Y la idea, por ejemplo, Carl von Baer, el que hizo el que dijo, miren, las cosas van de lo general a lo especial, de lo indiferenciado a lo diferenciado, alejándose cada vez más del plan común para generar su propia forma, ¿no? Hay un plan común, todos tienen ese plan común adentro y van generándose su propia forma. ¿Cómo lo sabemos hoy? Pues porque de hecho tenemos genes, todos los organismos del mundo, tenemos unos genes que se hicieron cuando solo había unas pocas formas. Y como evolucionamos todos a partir de esas formas, tenemos ese plan común. Quien quiera que esté en la Tierra, que comparta los genes que sabemos que comparten todos los seres humanos, se va a desplegar. O sea, si mañana yo encuentro una nueva especie,
una predicción que puedo hacerte si me dices, mira, esta es una nueva especie. Además, no está relacionada casi con ningún filum, es una nueva, es impresionante. Yo te diría, voy a hacerte una predicción. Si, te voy a decir cómo son sus genes del desarrollo. Pero no lo has visto, es un fósil. Te digo cómo son sus genes del desarrollo. Porque está emparentado con nosotros, y entonces todos los seres, después de la fauna de Diacara, pues, o sea, después de un evento muy antiguo del que no vale la pena hablar, se hizo un animal, un bauplan le llaman, ¿no? Un animal con simetría bilateral, con simetría radiada bilateral, y todos los animales venimos de ese, entonces todos tenemos ese plan. Para que hubiera otro plan embriológico me tendrías que traer un ser extraterrestre de otra. Por eso si viniera un extraterrestre no tendría que tener las cosas como nosotros, porque dirías, pues, ¿qué pasó, mano? Tú deberías tener otro plan embriológico que el de Drosophila, ¿no? ¿Soy claro con esto? Bueno, finalmente para descansar y entonces ir al punto. Todo lo que vamos a discutir ahorita de la lectura tiene que ver con dos acepciones que ya les dije, pero quiero ver si ahora otra vez fui claro con ellas. Son imprescindibles. Hay una manera de pensar en la evolución que es incremento de complejidad lineal. Y hay otra manera de pensar la evolución que es de lo homogéneo a lo heterogéneo mediante diversidad. Una genera árboles, la otra no. Ni siquiera lo piensen en biología. ¿Cómo pensó Herbert Spencer las cosas? Bueno, no lo pensó como von Baer, leyó a Karl Ernst von Baer y dijo, aquí está el pan. Entonces pensó, las cosas van de lo homogéneo a lo heterogéneo a partir de divergencias, como tal. Y así son las islas de la cultura, digamos, ¿no? Y como lo piensa, por ejemplo, Taylor, o Morgan, mejor aún, ¿no? Lo piensa, esto es una escala lineal. ¿Cómo lo pensó Raymond Dart con con su eslabón perdido? Esto es lineal, con incremento de complejidad. Eso todavía sale en los pósters, ¿no? Así, pero digo, porque está bien que lo tengas, yo tengo tazas de eso, camisetas y tal, pero ya luego ponerlo en el coloquio, de verdad se vuelve muy fuerte, ¿no? Un coloquio de la marcha y no, incremento lineal, es decir, es un pensamiento común. Y además tiene un poco de cierto para algunas cosas. Y luego, pues está el paralelismo que hay en esta idea, en donde puedes ver justamente cómo grupos ágrafos de hace mucho tiempo son más parecidos en sus lenguas. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Hubo de lo... ¿Cómo se llama, doctor? Bueno, de la primer lengua romance, es que me quería acordar de la... ¿Cómo se llama el idioma que se supone que es el primigenio? ¿Se acuerdan? El sánscrito, ¿no? Del sánscrito a Babel, ¿cómo se va? Sí, a menos de que sea como la historia lo cuenta, pero si no fue así, lo que tú tienes es una cosa heterogénea, homogénea, indiferenciada y poco